El próximo panelista se trata de Pedro Roy. Él nos va a hablar sobre separación de poderes. Pedro Roy es investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Tiene una licenciatura y maestría en la Universidad de Miami, Juris Doctor de la Universidad St. Thomas, autor de The Death of the Dream, A History of Cuba, y Martí, la lucha cubana por la libertad. Es veterano de la Brigada 2506 y es experto en temas cubanos. Pedro. Pues buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de hablar en este fórum, prestigioso fórum académico. Antes de comenzar, quiero rendir un tributo especial a los presos políticos cubanos que se encuentran aquí. Y es precisamente ustedes los que han sufrido en carne propia las violaciones que han existido y que existen en este momento en Cuba sobre los derechos del ciudadano, sobre los derechos individuales, que es parte de lo que brevemente voy a hablarles a ustedes. Y precisamente es cómo encaja un cambio en la judicatura cubana en el proceso de transición. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para lograr una transición del comunismo a la democracia? Transición enormemente frágil y difícil por los datos que vamos a presentar. En primer lugar, en Cuba las cortes están subordinadas, totalmente subordinadas al control del Partido Comunista. De forma que no existe independencia judicial, independencia jurídica. El modelo de la Constitución actual de Cuba es una copia de la Constitución soviética estalinista de 1936. Fue implementada en Cuba en 1976, ampliamente fue modificada en el 92 y después en el 2002. Pero lo que sí deja muy claro es que el Partido Comunista y sobre todo el Politburó, integrado por 15 miembros, es la fuerza decisiva superior del Estado cubano. Eso está escrito en el artículo 5 de esta Constitución. Todas estas otras cosas de que si en Cuba hay un vicepresidente que tiene 55 años, que es un niño al lado de la gerontocracia, que promedian 83 años de edad, que sería el sustituto, todo eso es falso. La Constitución de Cuba establece que es el Partido Comunista y el Politburó, artículo 5, es la autoridad superior, suprema del Estado cubano. Al mismo tiempo, tratan de crear una enorme confusión diciendo que la Asamblea Nacional del Poder Popular es en la que descansa la autoridad, y eso es falso también. La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne 2 veces al año por pocos días. El resto del tiempo ellos delegan en el Consejo de Estado estos poderes. Estamos hablando del funcionamiento diario de lo que viene a ser el gobierno cubano. De manera que al final es el jefe del Consejo de Estado o el presidente del Consejo de Estado el que maneja a su antojo el gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano es una dictadura y toda esta tramoya constitucional es sencillamente una careta.
Pero dentro de eso, dentro de esta Constitución, quiero destacar también, y esto lo hago para señalar por qué en el futuro de Cuba hay que comenzar desde las bases, desde el principio, porque lo que hay en este momento no nos sirve para poder establecer un Estado de Derecho. En el Código Penal cubano, artículo 72, capítulo 1 dice, considera el crimen de peligrosidad. Esto es una monstruosidad jurídica, porque el crimen de peligrosidad quiere decir que un oficial puede interpretar, considerar que un ciudadano pudiera ser proclive a cometer un delito. Y por lo tanto, yo puedo actuar para prevenir lo que yo considero como oficial que ese ciudadano puede hacer, cometer un crimen. O sea, es una actuación precriminal y eso está escrito en el Código Penal cubano. Como digo, artículo 72, capítulo 1, etc. Esto, por supuesto, lo que nos dice que la cultura del respeto a las leyes, esa cultura democrática, no quedan vestigios, porque en Cuba se vive, y aquí hay, y veo algunos respetados disidentes que luchan precisamente por restablecer este Estado de Derecho, que lo viven todos los días, han borrado la cultura de respeto a los derechos del individuo. El concepto del derecho ciudadano no está vigente en Cuba. Y eso tiene connotaciones importantes porque existe esa cultura en 55 años de dictadura. Podemos asumir que existe esta cultura. Yo pienso que no. Son 3 generaciones que han crecido en esa monstruosidad que es el sistema castrocomunista, que además es en este momento y por sobre todas las cosas una oligarquía militar. Porque en Cuba, desde el principio, gobiernan los militares. Ustedes en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador, cuando llegan los funcionarios expertos en hacer trampas electorales o en cómo reprimir la voluntad soberana del pueblo, son militares entrenados perfectamente en el MININ, porque, entre paréntesis, los servicios de inteligencia y de represión cubana están catalogados lamentablemente entre los mejores, uno de los mejores servicios en esta situación del mundo. Son muy buenos y lo están demostrando como han roto y han dirigido perfectamente desarmar, desmontar sistemas institucionales en países queridos como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia y Nicaragua. Y eso está ocurriendo en este momento. Porque si alguien pregunta, y es increíble, Cuba es un Estado económicamente cliente de Venezuela. Y sin embargo, ustedes, nuestros queridos amigos venezolanos, sienten la presencia de esos cubanos del Ministerio del Interior, lo sienten todos los días, manejando los resortes del poder en Venezuela. Controlan todo el aparato militar y controlan la inteligencia de una manera brutal. Porque además, y ustedes saben perfectamente, que van hasta las cosas personales más delicadas y más sensibles y chantajean y amenazan en todos los aspectos. O sea, es un sistema que, siendo un país pobre, cliente económico de Venezuela, y sin embargo es capaz, a través de estos mecanismos de represión,
de mantener controles donde lamentablemente, porque lo saben hacer, son buenos en la magistratura de imponer su voluntad. Ya se habló, el insigne Carlos Sánchez Berzaín habló de los requisitos democráticos, pero yo quisiera repetir lo fundamental y rápido: separación de poderes, esencial en el futuro de una Cuba libre, ejecutivo, legislativo, judicial, el judicial totalmente independiente, y de eso vamos a hablar. Elecciones libres, multipartidistas, competitivas y con todo el mundo, todos los partidos y candidatos con acceso a la prensa libre, con la habilidad de poder discutir y poder analizar y expresar sus opiniones libre y abiertamente, sin temor a represalias. Una judicatura independiente, las garantías constitucionales a los derechos individuales, esto es fundamental. Organización, que se le permita a los trabajadores organizar sindicatos independientes. El derecho a la propiedad privada, el derecho a la economía de mercado, una prensa libre, muy libre, es esencial, y justicia social. Son, considero, elementos importantes que tienen que establecerse en una Cuba nueva. Quiero hacer otra aclaración. Nosotros no pretendemos decirle a los cubanos de la isla cómo deben llegar al fundamento de todo esto, que es una nueva constitución. Los cubanos tienen que darse su constitución. ¿Cómo? Yo considero que libremente crear una asamblea constitucional que redacte esa constitución y que al mismo tiempo la lleve a un referéndum para que el pueblo libre y soberano le dé la legitimidad y las garantías que requiere una ley fundamental. Pero en fin de cuentas, son los cubanos de la isla los que tienen ese derecho. Nosotros, humildemente, lo que estamos haciendo es sugiriendo conceptos que son, creemos, fundamentales dentro del marco jurídico. Uno de ellos, y aquí los panelistas, algunos lo han y lo van a tratar en profundidad, es en la judicatura el derecho a la revisión constitucional. Y esto es un factor muy importante, que la Corte Suprema o los tribunales tengan el derecho de determinar si una actuación del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo se ajusta a la Constitución o si es inconstitucional. Porque eso protege a los derechos de las minorías, porque los derechos de las mayorías son usualmente en las democracias trascendentales, o sea, van pasando, no son permanentes, porque la minoría de hoy aspira y lucha por ser la mayoría de mañana, y hay que ser cuidadoso que esa mayoría en un momento determinado no quiera imponer sus opiniones por 100 años a través de las leyes, modificando las leyes. O sea, el derecho de los individuos tiene que ser el derecho a la libertad de expresión, de religión, de reunión, tiene que ser un concepto absoluto. No puede jugarse con eso. El derecho a la propiedad privada, etcétera. Ustedes lo conocen perfectamente, porque lo han sufrido. Este proceso en Cuba, les diría al cubano, aquí hay un rompimiento completo con este desastre que han sido 55 años, porque lo que ha ocurrido en Cuba es, y esto
he estudiado un poco esta historia, yo considero que estos son los 55 años peores, más trágicos de la historia de Cuba, los que se están viviendo en este momento. De nuevo, la independencia del Poder Judicial es vital y se puede definir con que los jueces tienen que ser independientes. ¿Independientes de qué? De que puedan en algún momento ellos sentirse con que van por sus decisiones a sufrir represalias. ¿De quiénes? De poderosos intereses, de militares, etc. O sea, que a los jueces hay que protegerlos, que sus decisiones sean decisiones en las que ellos no sientan la presión o que me van a rebajar el salario o que me van a quitar el cargo. O sea, tienen que haber mecanismos establecidos legales que protejan la integridad de la decisión de esos jueces. Hay otros elementos y no voy a entrar en los detalles porque el tiempo es corto, pero quiero aquí marcar, ya para terminar, en opinión de numerosos expertos en jurisprudencia, la insularidad de los jueces se basa en una estructura que garantice la decisión jurídica y proteja a los jueces con cargos, si es posible, vitalicios, con buenos salarios para ellos y para su personal y con autonomía fiscal. De manera que los fondos de la judicatura los maneja la judicatura, que tengan sus auditores, que puedan rendir cuentas de cómo lo hacen, pero que tengan la independencia fiscal. Otro elemento importante que debe aparecer en una nueva constitución es lo que llaman the writ of habeas corpus. Esto es un derecho en que los jueces pueden pedir al carcelero, al policía, donde tengan al individuo, porque puede ser incluso en un centro psiquiátrico, puede decir, pido que me traigan el cuerpo al individuo. Es un derecho del juez cuando se lo pide el individuo o una persona con autoridad para hacerlo, y se lo tienen que poner en la corte. Y en ese momento el juez decide si los cargos justifican legalmente el encarcelamiento. Y si no, en ese momento lo pone en libertad. No es decisión de más nadie que del juez, considerando las evidencias. Y ahora viene la parte más difícil, ya estamos terminando. En Cuba, los tres elementos más poderosos del poder para una transición son la oligarquía militar, el partido y el conglomerado de negocios. Más del 65% de los grandes negocios, de los negocios de Cuba, los grandes específicamente, los controlan los militares. Y son tres elementos muy poderosos. La transición exige que estos factores estén dispuestos a rendir obediencia durante este frágil, dificilísimo proceso de transición a la ley. Es esencial que no intenten o traten de imponer sus intereses porque se vendría abajo todo. El respeto a la ley
es el fundamento de la transición, lo que lo va a garantizar. Si no, de no ser así, entonces tendríamos que decir que estos elementos continuarían siendo los factores que niegan el proceso de libertad, que además es inexorable en este caso para Cuba, porque sí no tengo la menor duda de que los cambios a la libertad, no los cambios que nos están vendiendo la dictadura, los cambios a la libertad son inevitables. Muchas gracias.